Bendiciones, estimados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, te da una cordial bienvenida a la reflexión de la palabra del Señor. Hoy, el tema que queremos compartir con ustedes tiene por nombre: mantengámonos firmes en la fe. Porque recordemos que hay distintos tipos de fe, distintos tipos de credos, o sea, distintos tipos de doctrina. Y precisamente el apóstol San Pablo, que es a quien nosotros le debemos todo este memorial. Leamos la palabra del Señor en la primera carta o epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 1 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero recordarles que el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido, y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos, de los que todavía la mayoría viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gracia de Dios es la que acompaña a cada persona que decide servirle a Dios. No hay duda. Un servidor de Dios que no le acompañe la gracia de Dios, es decir, el Espíritu Santo, no va a dar frutos en ningún lugar. Eso es un hecho, es una realidad. Una persona que es material, superficial, su mensaje no va a llevar ningún sabor cristiano, ningún sabor espiritual, no va a transmitir la gracia de Dios. Por eso Pablo ahora nos recuerda diciendo: el evangelio que recibieron de mis labios es el evangelio que tiene que permanecer firmes hasta el final. No podemos nosotros, estimados hermanos, andar cambiando de iglesia, como se le llama hoy en día. Sin embargo, no son iglesias, son sectas, son ramas que nacieron de la iglesia católica. La iglesia católica es la única que nació desde Jesucristo, y hoy nos dice que se le apareció a Cefas y a los apóstoles, a Santiago. ¿Y quiénes eran ellos? Los primeros apóstoles a los cuales Cristo les encomendó la doctrina nueva. La doctrina nueva significa ya no la ley antigua judía, ya no la ley antigua que incluso era el Shabbat, es decir, el sábado. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Pablo asegura como testigo de que Jesús resucitó en día domingo.
al tercer día resucitó. Hagamos números si ustedes quieren, para que veamos que no es ahora en día el sábado al cual Cristo va a encomendarnos, mucho menos el apóstol Pablo. Y esa es una parte de la doctrina de Cristo que Pablo ahora nos dice que mantengamos firmes. Que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardan tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Si nosotros cambiamos la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, la esencia de su evangelio, entonces ya no estaremos bebiendo o tomando el agua cristalina a la que Cristo nos encomienda. El evangelio no se puede cambiar. El evangelio no se puede mutilar. Porque hoy en día ustedes saben que cada secta protestante predica su evangelio, su doctrina, como mayor le guste o le plazca, según como le convenga. Y siempre va a utilizar un pequeño error, desliz de la Iglesia Católica. Tenemos los adventistas del séptimo día, sábado, sabbat, solo el sábado para el domingo. No vale, no sirve. Tenemos los testigos de Jehová. Tenemos los mormones, que son sectas en las que nosotros no la podemos tomar en cuenta como cristianas. No son cristianas, hermanos. Entendamos, por favor. La iglesia cristiana debe de creer en Cristo, su enseñanza, su doctrina. Y Pablo hoy nos la está recordando. Si no la cumplen como yo os la prediqué, dice el apóstol Pablo, entonces van a creer en vano. En vano, hermanos. Esa es la Sagrada Escritura. No lo estoy leyendo de otro libro. Lo estoy leyendo de la Sagrada Escritura, donde nos está haciendo reflexión. Cristo fue, miren, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Pablo cita la Escritura. Pablo está haciendo una apologética, es decir, una defensa de la fe, utilizando la Sagrada Escritura para dar respuesta de nuestra fe. No está tomando un libro cualquiera, el Corán. No está utilizando un libro inspirado por el hombre, escrito por el hombre. Por lo tanto, estimados hermanos, pedimos que cada uno también de nosotros vayamos en esa dimensión, ¿verdad? De creer la palabra de Dios. ¿Cómo no le vamos a creer al apóstol Pablo si fue uno de los apóstoles que más se mantuvo fiel? Él mismo lo dice en los últimos versículos que hemos leído. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a ser perseguidor de la iglesia de Cristo. Pablo está testimoniando que los apóstoles fue la primera iglesia de Cristo. La iglesia, Pablo lo está narrando aquí con sus labios. Porque muchos dicen también que no hay iglesia, que Cristo no fundó ni una iglesia, que la iglesia somos cada uno de nosotros, los que buscamos a Cristo, los que buscamos a Dios, no importa dónde, ¿verdad? Según ellos, en su doctrina, no importa si en la iglesia católica, en la Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Trono de Gloria, Sabatista, no, cuidado. Cristo dejó una doctrina, una enseñanza en sus apóstoles, su iglesia, representada por el apóstol Pedro. Aquí lo está diciendo el mismo Pablo. Escuche bien. Que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas?
Cefas es Simón Pedro. Cefas quiere decir piedra, quiere decir Pedro. Está en otro lenguaje. No está en español, ¿verdad? Pedro. O sea, piedra. Está en su nombre natural antiguo, Cefas. Si no, estúdielo usted ahí. En Google lo puede buscar y Google le puede orientar, le puede decir quién es este personaje. Luego se le apareció, dice, a más de 500 personas, de los que todavía la mayoría permanecen vivos y aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, el obispo de Jerusalén. Investigue, pregunte a Google y dígale dónde fue obispo el apóstol Santiago. Y le va a decir que fue en Jerusalén. Tenemos historia de todo esto, tenemos años. No estamos mintiendo, no estamos engañando a nadie, hermanos, sino que lo que estamos haciendo es que cada uno de nosotros vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Por último, en último término se me apareció a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Es decir, Pablo no fue elegido de una forma equivocada. Pablo fue elegido por Cristo. Cristo se le apareció. Se recuerda, ¿verdad? Cuando Pablo iba por apresar a los cristianos, meterlos presos al calabozo, golpearlos hasta tal grado pues que los mataban. En eso andaba Pablo cuando Cristo se le aparece, cuando él iba de camino en la calle. Y Pablo cae al suelo y queda ciego. Y de ahí para acá, una nueva vida, una nueva historia del mismo el apóstol de Saulo pasa a ser apóstol Pablo. Su nombre era Saulo. Shaul se le dice también en otro idioma, ¿verdad? Y Pablo, que significa pedido, es decir, pedido por Dios, elegido por Dios para que lo reservaran para él, para que fuera su discípulo misionero. Por eso dice él en los últimos versículos: antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Estimados hermanos, la gracia de Dios nos acompaña, pero tenemos que transmitirla fielmente, como Cristo quiso en su iglesia. Transmitir la fe fielmente, no de una manera estéril. Cristo nunca quiso que hubiera un montón de sectas dividiéndose una tras otra, trastornando el evangelio que él transmitió. Cristo quiso formar un solo pueblo, y eso es lo que ahora no se mira, sino que lo que se ve ahora es división, odio, sectarismos. Y eso nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 18, que eso es obra de la carne, obra del enemigo, dividir, sectarizar a la iglesia de Cristo. Bendiciones para todos, hermanos. Compartamos esta palabra, iluminémonos por la palabra para que sea ella la que nos vaya dando las luces necesarias. Hasta la próxima.